Hola, mi nombre es Brian Steven Figueroa Dorado y soy estudiante de la Tecnología en Radiodiagnóstico y Radioterapia de la Universidad Mariana. Voy en segundo semestre y el día de hoy vamos a analizar esta serie, Emergencia Radiológica. Esta serie está basada en un evento real que pasó en Goiânia en 1987. Ustedes dirán, ¿en dónde queda Goiânia? En Brasil. Y este evento fue uno de los eventos radiológicos más graves de la historia. Mi análisis va a ser enfocado en los principios técnicos, humanos y de protección radiológica, relacionándolos con los principios fundamentales que son justificación, limitación de dosis y, lo más importante, alara. Hablemos sobre el origen del accidente. El origen pasó cuando dos recolectores de chatarra desmontaron una máquina de radioterapia, que en su interior se depositaba un elemento radioactivo que era el cesio-137. Hablemos sobre los factores que originaron esta emergencia. Primero hablaremos sobre los factores técnicos. Sin lugar a duda, tenemos que dejar en claro que la fuente radioactiva estaba abandonada y sin vigilancia, la falta de señalización y la seguridad física. ¿A qué voy con esto? No habían puertas plomadas. No había mucha señalización donde diga que la fuente radioactiva aún estaba ahí. La falta de regulación y control institucional. Ahora sí, hablemos sobre factores humanos. El desconocimiento del riesgo radioactivo, la manipulación de este material sin protección y tercero, la distribución de este polvo por curiosidad. Desde los primeros capítulos de la serie evidenciamos el manejo inicial de la emergencia. Lastimosamente no hubo un manejo inicial, los hospitales no se dieron cuenta de los síntomas radiológicos, el personal de salud atendió sin protección. Hubo un cruce entre hospitales y ambulancias donde habían pacientes sanos y habían pacientes que estaban con los síntomas radiológicos. ¿Qué tipo de radiación estuvo involucrada en este evento radiológico? Sabemos que el cesio-137 emite radiación gamma y radiación beta. Entonces, a lo largo de la serie evidenciamos que la radiación gamma nos produce una radiación aguda o síntomas de radiación aguda. Y por el otro lado, la radiación beta, por su corta penetración, produce quemaduras severas en la piel. Viéndolo desde una perspectiva de evaluación de principio Lara, a lo largo de la serie se evidencia que no se cumple el principio Lara. ¿Por qué? Lo vamos a explicar en 4 fases. Antes de iniciar tenemos que tener en cuenta que el principio Lara nos dice tiempo, blindaje y distancia. Fase 1. Al principio, al inicio de la emergencia, evidenciamos que el tiempo de exposición en los ciudadanos que manipulaban este material, ellos convivían con este material durante días. Segundo, el blindaje. Hasta niños manipulaban este material sin protección. Y distancia, mucho menos, porque convivían con este material y dormían junto a este material radioactivo. Fase 2. Atención médica inicial. Aún no se cumple el principio Lara. Nos preguntamos por qué. A los primeros pacientes atendidos en los hospitales, los médicos no se percatan que son síntomas de radiación. Segundo, el personal de salud atiende a los pacientes sin protección. Aparte, el límite de dosis y el tiempo de exposición es muy prolongado. Entonces, no tenemos ningún control sobre el manejo de alara en este caso. Y por último, fase 3 y fase 4. La fase 3 evidenció una mejora porque ya se identificó que se estaba manejando el cesio-137. Entonces hubo un control de acceso, se aislaron a los pacientes, se utilizaron detectores y en la fase 4 evidenciamos todos los protocolos de protección radiológica, que es uso de dosímetro, donde se aislaron a pacientes, se descontaminaron zonas, se utilizó elementos de protección personal y se dejó zonas tibias, calientes y muy graves en las cuales se reparte el tipo de radiación que se encuentra en ese entorno. Un ejemplo claro de la fase 4 que podemos dar es el control de la zona donde estaba la silla, donde se posicionó la fuente radiológica. Hablemos sobre efectos biológicos durante la serie. Vamos a hablar sobre efectos determinísticos y estocásticos. Estos efectos se observan a lo largo de la serie, provocando quemaduras cutáneas, provocando alopecia, irradiación aguda, vómito, náuseas, deshidratación y, como se evidenció, también puede provocar la muerte. Hablemos a largo plazo. A estos pacientes les puede producir un cáncer, puede haber una malformación genética en caso de los niños, varias enfermedades o varios cánceres como la leucemia, algún cáncer sólido, en general pues cualquier tipo de cáncer. Tenemos que hablar sobre el uso de elementos de protección personal a lo largo de la serie y lastimosamente no evidenciamos el uso correcto de elementos de protección personal. Al inicio de la serie evidenciamos que el material radiactivo que se estaba manejando se lo estaba utilizando o se lo estaba manipulando sin ningún tipo de guantes o protección. Aparte no hubo dosimetría al inicio de la serie y en el área del hospitalario no hubo un control de radiación. Lo correcto hubiera sido el uso de trajes de protección, el uso de dosímetros personales, identificar zonas calientes, zonas tibias y zonas frías de radiación y la descontaminación inmediata del personal y de los pacientes afectados. Analizando el rol del personal de salud de Goiânia, durante la serie evidenciamos algunos aciertos y algunos errores en protección radiológica. Hablemos primero sobre los errores. El error principal fue no considerar una contaminación radiológica. Los pacientes llegaron con vómito, diarrea, quemaduras extrañas. Los médicos diagnosticaron estas patologías como infecciones, intoxicaciones y no consideraron que era algo radiológico. El otro error crucial fue no utilizar elementos de protección personal. El personal de salud no utilizó nada de protección personal. Tampoco se limitaron al tiempo de exposición. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que los pacientes entraron y salieron de áreas sin control. Y no olvidemos el triage radiológico. En emergencia radiológica sí o sí debe haber un triage radiológico para poder clasificar el nivel de contaminación y poder atender según la dosis recibida. Y no todo es malo. Vamos con los aciertos.
Un médico en el área donde estaban siendo atendidos estos pacientes se dio cuenta sobre síntomas similares entre pacientes, como quemaduras cutáneas, como irradiación aguda, vómito, diarrea, deshidratación. Y gracias a él empezaron a hacer todos los protocolos. Se inició a eliminar todo lo contaminado, ropa contaminada, se empezó a bañar a los pacientes, a descontaminarlos, se empezó a usar elementos de protección personal, dosímetros personales y lo más importante, el trato y tratamiento personalizado a cada paciente. Si entramos en el contexto de algo similar que pasó en Goiânia, pasaría acá, mi primera acción sería informar a mis superiores para que se dé alerta, se identifique qué riesgo tenemos y utilizaría elementos de protección personal. Segundo, zonificaría todas las zonas como tal, ayudaría a hacer un triage radiológico, ayudaría con la descontaminación completa de áreas, personas o pacientes y también haría un anuncio público con mis superiores para que se haga un cribado, si es necesario, nacional. Por último, y con esto acabamos, en mi rol como futuro tecnólogo en radiodiagnóstico y radioterapia, las decisiones que yo tomaría sería tiempo, distancia y blindaje. En el entorno del paciente le ayudaría a identificar si está contaminado o en qué nivel de contaminación está. En el entorno, como tal, ayudaría a zonificar las zonas y a que no se contaminen más pacientes, a que no se contaminen más áreas con radiación. The series demonstrated that the Goiânia accident was not only a tragedy caused by radiation itself, but mainly by the lack of radiation safety culture, for risk management and lack of awareness. Throughout the story, it's become clear how small human mistakes and institutional failures can rapidly escalate into a major public health emergency.